Senyor i Pare, moltes gràcies pel privilegi que tenim d'estar aquí aplegats en el Teu nom. Gràcies per la llibertat que tenim per fer-ho. I, Senyor, volem ser molt conscients que estem aquí i que Tu estàs amb nosaltres. Gràcies per la comunió, gràcies pel privilegi de poder obrir la Teva paraula i escoltar la Teva veu en aquesta tarda. Pare, et donem les gràcies per tot el que Tu fas en cada una de les nostres vides. I una vegada més ens encomanem a Tu i encomanem aquest temps a les Teves mans perquè Tu el beneeixis i ens beneeixis a cada un de nosaltres. En el nom de Jesús. Amén. Capítulo 7, desde el primer versículo hasta el final. Deuteronomio 7. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsará de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú, que son los hititas, los jereseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Cuando el Señor tu Dios te las haya entregado y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellas ni les tendrás compasión. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones, ni darás tus hijas a sus hijos ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Esto es lo que harás con estas naciones. Destruirás sus altares, romperás sus piedras sagradas, derribarás sus imágenes de la diosa Asera y les prenderás fuego a sus ídolos. Porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, pero que destruye a quienes lo odian y no tarda en darles su merecido. Por eso debes obedecer los mandamientos, los preceptos y las normas que hoy te mando que cumplas. Si prestas atención a estas normas y las cumples y las obedeces, entonces el Señor tu Dios cumplirá el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados y te mostrará su amor fiel. Te amará, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y también el fruto de la tierra que juró a tus antepasados que les daría. Es decir, bendecirá el trigo, el vino, el aceite y las crías de tus ganados y los corderos de tus rebaños. Bendito serás más que cualquier otro pueblo. No habrá entre los tuyos hombre ni mujer estéril, ni habrá un solo animal de tus ganados que se quede sin cría. El Señor te mantendrá libre de toda enfermedad y alejará de ti las horribles enfermedades que conociste en Egipto. En cambio, las reservará para tus enemigos. Destruye a todos los pueblos que el Señor tu Dios entregue en tus manos. No te apiades de ellos ni sirvas a sus dioses para que no te sean una trampa mortal. Tal vez te preguntes, ¿cómo podré expulsar a estas naciones si son más numerosas que yo? Pero no les temas. Recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo contra Faraón y contra todo Egipto. Con tus propios ojos viste las grandes pruebas, señales y prodigios milagrosos que con gran despliegue de fuerza y de poder realizó el Señor tu Dios para sacarte de Egipto.
y lo mismo hará contra todos los pueblos a quienes ahora temes. Además, el Señor tu Dios enviará contra ellos avispas hasta que hayan perecido todos los sobrevivientes y aun los que intenten esconderse de ti. No te asustes ante ellos, pues el Señor tu Dios, el Dios grande y temible, está contigo. El Señor tu Dios expulsará a las naciones que te salgan al paso, pero no lo hará poco a poco. No las eliminarás a todas de una sola vez, para que los animales salvajes no se multipliquen ni invadan tu territorio. El Señor tu Dios las entregará en tus manos y las llenará de gran confusión hasta destruirlas. Pondrá a sus reyes bajo tu poder y de sus nombres tú borrarás hasta el recuerdo. Ninguna de esas naciones podrá resistir tu presencia porque tú las destruirás. Pero tú deberás quemar en el fuego las esculturas de sus dioses. No codicies la plata y el oro que las recubren, ni caigas en la trampa de quedarte con ellas, pues eso es algo que aborrece el Señor tu Dios. No metas en tu casa nada que sea abominable. Todo eso debe ser destruido. Recházalo y detéstalo por completo para que no seas destruido tú también. Hasta aquí la palabra. Vamos a orar por Francisco ahora. Señor, te damos gracias por tu palabra y porque en ella encontramos todo lo que necesitamos saber de ti y de nosotros. Señor, te pedimos ahora por Francisco para que tú le guíes en la exposición de tu palabra y para que él pueda traernos, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos que inclines nuestros corazones a escucharla y a recibirla. Y ayúdanos, Señor, a estar receptivos, que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dos de las cosas que se nos decía en la escuela dominical en este tiempo de Adviento eran que era un tiempo de reflexión y un tiempo de preparación. Y en esta tarde quisiera que estas dos ideas fueran las que nos hicieran reflexionar y prepararnos para este tiempo que viene de la venida o que conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, a la luz de la experiencia del pueblo de Israel próximo a cruzar las aguas del Jordán para introducirse en la tierra de Canaán. En realidad, los que iban a cruzar el Jordán no eran aquellos que habían salido de Egipto, eran sus hijos. Durante 40 años Dios había hecho circular al pueblo de Israel por Egipto debido a la incredulidad de sus padres. Y cuando el último de aquella generación que había sido incrédula a Dios hubo muerto, Dios, por medio de su líder Moisés, iba a introducir al pueblo en Canaán. Pero era preciso que el pueblo conociera no solamente la voluntad de Dios, sino también estuviera preparado para los peligros que se había de encontrar en aquella tierra tan inhóspita. Era una tierra contaminada por la idolatría, contaminada también por la abominación, y era necesario que todos ellos no solamente reflexionaran sobre los grandes prodigios de Dios, sino que además ellos estuvieran preparados para las dificultades y las pruebas que les iban a sobrevenir. Como he dicho, 40 años Dios guió a Israel por el desierto. Y había sido su valedor, había estado cuidando a su pueblo. Y también el Señor le quería enseñarles que también sería su valedor en la tierra de Canaán. La Iglesia, como pueblo de Dios, también vive en medio de una sociedad en la cual la maldad, el vivir de espaldas a Dios, es un hecho.
Y también hemos de estar preparados para todas aquellas pruebas que en medio de esta sociedad nos tienen que suceder. Moisés era consciente de que todo lo que le iba a ocurrir a Israel al entrar en Canaán no iba a ser fácil. Y por eso les recuerda 3 cosas que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Israel, tú eres un pueblo escogido, un pueblo rescatado, un pueblo santificado. En primer lugar, consideraremos a Israel como un pueblo escogido. Esta es la promesa que Dios les había hecho 40 años atrás, mejor dicho, 38 casi, al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Si vosotros diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los demás pueblos. Y ahora, prestos a cruzar el Jordán, Dios vuelve a ratificar esta promesa y les dice, además de ser mi pueblo escogido, vosotros seréis el pueblo de mi heredad. Aquel pueblo que heredará las promesas de Dios. Será un pueblo especial. Dios quería que Israel fuera un pueblo especial para guardar su palabra, para cumplirla, para proclamarla al mundo. También había de ser un pueblo único, un pueblo del cual Dios se sintiera orgulloso, y también había de ser un pueblo de su propiedad, un pueblo que Dios había rescatado para sí. Pero no existía ningún motivo para que Dios quisiera que Israel fuera ese pueblo escogido. No había ningún mérito en ellos, como hemos leído en el versículo 1 de este capítulo 7. Cuando haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jebuseo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, dice, piensa que no es por tu fuerza, sino por mi poder que has sido echadas. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Existían pueblos mayores que Israel, Egipto mismo, de donde procedían, las 7 naciones que habitaban en aquel momento en Canaán. Pero además Israel era un pueblo desobediente, un pueblo que en multitud de ocasiones se rebeló contra Dios, lo tentó. Era un pueblo que fácilmente iba tras dioses ajenos. Y esto no solamente ocurrió al principio, cuando salieron de Egipto, sino también a lo largo de los siglos, Israel una y otra vez cayó en la idolatría. De tal manera que cuando el profeta Ezequiel tuvo que dar respuesta a aquellos ancianos que estaban deportados en Babilonia y que querían saber cuál era la voluntad de Dios para los tiempos que iban a venir, él les dice, Dios os dice, el día que te escogí Israel y alcé mi mano jurando, así que os sacaría de la tierra de Egipto, dije entonces, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Mas ellos, dice Dios, se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije yo, dice Dios, que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo, aún en medio de la tierra de Egipto. Dios hubo un momento en que pensó destruir a Israel. Este pueblo de dura cerviz no es un pueblo que realmente vaya a ser mi pueblo. No es un pueblo en el cual yo me sienta complacido. Es el hecho aquel cuando Moisés se pone delante de Dios y intercede por el pueblo y le dice, si tú no vas con nosotros, no salgas con nosotros, mátame. Porque Dios quería sacar de Moisés un pueblo que le fuera fiel. Pero Dios sigue diciéndole, con todo y eso, a causa de mi nombre, para que no se infamase en medio de los ojos de las demás naciones, os saqué de la tierra de Egipto.
Una vez más, Dios, en su amor, en su misericordia, tuvo compasión de aquel pueblo. Y ahora les dice a los que están deportados en Babilonia: ¿no habéis hecho vosotros lo mismo que vuestros padres? Habéis hecho pasar a vuestros hijos por el fuego y os habéis contaminado con todos los ídolos hasta el día de hoy. Y la respuesta de Dios a través del profeta Israel para aquel pueblo es: no voy a responder a vuestra pregunta. Vivo yo, dice Dios, que no os responderé. Por lo tanto, Israel era un pueblo que no tenía ningún mérito para que Dios decidiera ser su pueblo escogido. No obstante, existían dos razones por las cuales Dios sí que escogió a Israel. En primer lugar, su amor al propio Israel. Israel, Yahvé, te ha escogido por cuanto te amo. El amor de Dios aparece a lo largo de toda la Escritura. En realidad, es un elemento propio de su carácter y de la esencia de Dios. Dios es amor, dice su palabra. Y la elección de Israel fue una elección de gracia. Fue una elección según la soberana voluntad y presciencia de Dios, su amor y su misericordia. Él había manifestado ese amor a lo largo de 40 años. Acuérdate, le dijo a Israel, acuérdate que durante el tiempo que fuiste por el desierto no se te hinchó el pie, no se envejecieron tus vestiduras y además te alimenté con pan que tú no conocías. El amor de Dios siguió firme con el pueblo de Israel a lo largo de toda su historia. Y a pesar de la persistente infidelidad, como describe el profeta Oseas, una y otra vez. La historia de Israel es la historia también de los profetas que una y otra vez, como voceros de Dios, como proclamadores de la voluntad de Dios, iban anunciando al pueblo lo que sucedería si ellos persistían en su actitud. Las palabras que describe Dios a través del profeta son unas palabras que describiría un padre hacia sus hijos. Cuando Israel era muchacho, yo le amé. Cuando veo el cariño que los padres tienen a los hijos, a los niños pequeños, me acuerdo de los míos también. Me acuerdo del amor con que uno abraza a sus hijos, cuando uno abraza a sus hijas. De Egipto llamé a mi hijo, de Egipto te saqué. Dice, cuando yo más te amaba, más te apartabas tú de mí. A los Baales sacrificabas y a los ídolos te inclinabas. Yo con todo esto te enseñaba a andar. Y tomándote en los brazos, no conociste que te cuidaba. En realidad, a veces nuestros hijos, cuando son pequeños, no conocen que estamos cuidándolos, que los estamos limpiando, dándoles de comer, trabajando por ellos. Gracias a Dios que muchas veces nuestros hijos, cuando son mayores, reconocen ese trabajo que hemos hecho en favor de ellos. Pero Dios le está diciendo al pueblo, no conociste que yo te cuidaba. Con cuerdas humanas te atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos, fui para ti, como los que alzan el yugo de la cerviz y hacen y ponen comida delante de ti. Me llamas Altísimo, pero no me das honra. Pero el amor de Dios por Israel es una de las razones por las que Él escogió a su pueblo. La segunda razón es su fidelidad al pacto, al su juramento. Dios no puede volverse atrás cuando Él hace un juramento. Y Él dice que quiso guardar el juramento que había hecho a sus padres. El domingo pasado se nos hablaba de los pactos de Dios. Y uno de los primeros pactos que se nos hablaba era del pacto que Dios había hecho con Abraham y que luego ratificó con Isaac y con Jacob. Conoce pues que yo soy Dios,
y que soy un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman por 1000 generaciones. La fidelidad de Dios está íntimamente ligada a su veracidad. Dios es veraz y Él no puede contradecir aquello a lo cual se ha comprometido. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia, pacto perpetuo, un pacto que nadie podrá contrarrestar. Y daré, como le prometió a Abraham, a tu descendencia la tierra que moras, la heredad perpetua, y seré a ellos Dios. No era tan importante la tierra como el que Dios fuera el Dios de ellos, el Dios de Israel. Como creyentes, como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, el apóstol Pablo nos recuerda también a nosotros: vosotros sois linaje escogido. También Dios nos ha escogido. Nos ha escogido de esta misma manera. Nosotros hemos de reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Él desea que seamos un pueblo de su propiedad, que seamos conciudadanos de la familia de Dios. Pero esto no es porque en nosotros haya ninguna virtud. No hay nada que podamos hacer para que Dios, en realidad, quiera hacernos su pueblo. Él nos escogió por amor, un amor manifestado en toda su creación. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, que caiga la lluvia sobre aquellos que son malos y aquellos que son buenos. Pero el amor no se circunscribe solamente a su pueblo. El amor de Dios alcanza a todos los pueblos, a todas las naciones. Él diría a través del profeta Isaías: mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos, porque yo soy Dios y no hay ningún otro fuera de mí. Su amor tendría una manifestación plena con la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios hecho carne, algo que celebraremos dentro de unos días. No quiere decir que Jesús naciera en esa fecha exactamente, pero sí que es un tiempo en el cual lo celebramos. Y es el amor de Dios hacia el mundo el que llevó a entregar a su propio Hijo, tal como dice Juan. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, ni para condenarlo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y asimismo somos linaje escogido de parte de Dios por su fidelidad al pacto eterno, según nos dice el autor de Hebreos, que el Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, estableció con su propia sangre, que fue derramada, como él diría, en la última Pascua que celebró con sus discípulos, por la remisión de los pecados de muchos. Él padeció una sola vez por todos los pecados, el justo por los injustos, para que fuéramos llevados a Dios. Para los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, para poseer la tierra que Dios les había prometido, ellos tenían que ser un pueblo redimido. Los israelitas en Egipto se multiplicaron en gran manera, de tal forma que los egipcios, la dinastía que en aquel momento emergió con poder por encima de los hicsos, tuvo temor de los israelitas, de tal manera que los esclavizaron. Ante este hecho portentoso, Dios exhortó al pueblo diciendo: conoce, pues, convéncete por lo que ves, que Yahvé tu Dios es el único Dios y que te sacó con mano poderosa de tierra de Egipto. No fueron los egipcios que en multitud se rebelaron contra los israelitas contra los egipcios. No fue Moisés en una estrategia militar el que formó al pueblo de Israel para luchar contra los egipcios y salir de la tierra de Egipto. Fue la mano poderosa de Dios la que hizo que ellos salieran libres de Egipto. Es verdad que Dios envió a Moisés y a Aarón
para herir a Egipto, para mostrar a Faraón cuál era la voluntad de Dios. Deja ir a mi pueblo. Pero Faraón una y otra vez persistió en negarse a cumplir la voluntad de Dios. A lo largo de la historia de Israel también Dios les recordó que Él los había sacado de Egipto. No solamente el profeta Samuel, sino también Jeremías e Ezequiel y finalmente Miqueas, el último. Uno de los últimos profetas fue el que les anunció: pueblo mío, ¿qué te he hecho yo o en qué te he molestado? Respóndeme contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y tú me has dado la espalda. Nuevamente el apóstol Pedro nos recuerda que también la Iglesia es un pueblo redimido. Vosotros fuisteis rescatados, o sea, redimidos de vuestra vana manera de vivir. No con cosas corruptibles como plata u oro, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como un cordero, sin mancha ni contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Siempre me ha sorprendido el que Dios, la Trinidad, planificara nuestra salvación aún antes de que Dios hubiera creado el mundo y todas las cosas que en él habitan. Aquel que era desde el principio se encarnó, tomó forma de hombre y murió para dar vida a muchos. Solo Él podía rescatarnos del pecado, solo Él podía ser el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual, como hemos dicho, se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. Dios desea que cada persona forme parte de su pueblo. Como decíamos, no solamente Dios tiene amor por su pueblo, sino Él quiere que mucha gente forme parte de ese pueblo. Y por tal motivo su amor y su fidelidad ofrecen de generación en generación esa mano extendida para que el hombre arrepentido de sus pecados, o la persona arrepentida de sus pecados, se vuelva a Él. Su brazo aún no se ha cortado. Hoy es día de salvación. Su oído todavía está presto a oír la voz de aquel que arrepentido clama por sus pecados. Jesús en su agonía, en un momento de tremenda convulsión en la cruz del Calvario, tuvo oídos todavía para aquel ladrón y salteador que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió, como bien sabéis: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y esta es la salvación que Dios nos da. No quiere que pensemos que un día disfrutaremos de su presencia y de todas las bendiciones que Él nos da en Jesús. Ahora, aquí y ahora, Él quiere que también la recibamos. Pero tal acto salvífico debe tener su correspondencia. Para participar de todas las bendiciones de Dios, el pueblo tenía que ser santificado. Y esto es lo que Moisés les dijo al pueblo en tercer lugar. Vosotros sois, Israel, un pueblo santificado. El deseo del Señor para con Israel no era solamente escogerlo o redimirlo. Quería que fuera un pueblo distinto de los demás pueblos. Vosotros seréis un reino de sacerdotes. ¿Qué título les estaba dando a aquellos que Él había redimido? No solamente un reino de sacerdotes, sino gente santa. Y Él proclamaba: sed santos como yo soy santo. No era una petición normal, era una petición imperativa. Aquel que ha sido escogido, aquel que ha sido redimido,
tiene que ser santo. Sin la santidad nadie verá a Dios. La santidad nos lleva a proclamar las maravillas de Dios en nuestra vida. Así había de ser Israel para las naciones. Había de proclamar la gloria de Dios y lo que Dios había hecho con ellos desde que los había sacado de Egipto. ¿Qué podía evitar que Israel fuera santificado? No se podía santificar a sí mismo. Era Dios quien santificaba a Israel. Dios les dijo: yo te he santificado, justamente porque te he hecho mi pueblo. ¿Qué podía impedir que Israel fuera un pueblo santificado? En primer lugar, como hemos leído en el versículo 2, hacer alianza. No harás con ellas alianza, con las naciones a las que hayas derrotado, no harás con ellas alianza. Eso quería decir, no harás pactos con ella. En realidad, se pueden hacer pactos entre dos personas, entre reyes, entre naciones, para beneficio y también para evitar, como no, guerras. Y Dios les dice: no harás pacto, tú no te aliarás con ellas, no te unirás con ellas, pero tampoco te emparentarás con ellas. No darás ni a tu hijo ni a tu hija, al hijo de los cananeos ni a la hija de los cananeos. En realidad, Dios estaba haciendo que su pueblo se diera cuenta de que la tierra de Canaán era una tierra que, como dice su palabra, había tanta maldad, parece ser, según la propia historia laica, que el pueblo cananeo era uno de los pueblos más crueles que había. Y Dios les estaba diciendo: no os habéis de unir con ellos. Debían erradicar también toda idolatría. El ídolo solamente es el objeto que ocupa el lugar de Dios cuando lo adoramos. Y eso puede ser no solamente el oro y la plata, como hemos leído, no cogerá su oro ni su plata, pero también puede convertirse en ídolos la verdad y el adorar a dioses falsos. Nuevamente el apóstol Pedro nos recuerda: vosotros sois una nación santa. La santidad no es un estado que podamos alcanzar porque nosotros nos esforcemos o cumplamos todos los mandamientos de Dios. Somos hechos santos porque Cristo nos santificó con su muerte. Él, que se ofreció voluntariamente en la cruz, fue el que nos hizo santos. Esta es la voluntad de que seamos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Él es el que nos santifica. Debemos bendecir a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. En Él nos escogió, en Él nos redimió, en Él nos santifica. La santidad debe ser manifestada mediante una vida acorde con la voluntad de Dios. Pero en esta santificación no estamos solos. Es verdad que el apóstol Pablo recomendaba a los filipenses: ocupaos en vuestra santificación con temor y temblor. Y seguramente los filipenses pensarían: bueno, ya nos vamos a ocupar. Pero Pablo, consciente de todo ello, les dice a continuación: pero no os estáis solos en esta ocuparse en vuestra santificación. Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios está a nuestro lado luchando. Dios está al lado del creyente luchando para que realmente el creyente vaya creciendo en santificación. Hemos de ser conscientes que aquel que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. La alianza con el mundo no es buena para el creyente. Pablo recomendaba: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y la comunión con las tinieblas.
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nosotros, el creyente, es templo de Dios. El amor al dinero también puede ser un motivo de que realmente no alcancemos la santidad. Un afán desmesurado por las ganancias deshonestas o incrementar y amasar riqueza pueden ser la causa, porque como dice su palabra, la raíz de todos los males es el amor al dinero. No quiere decir esto que el creyente tiene que despreocuparse de trabajar, de crear una familia, de buscar el sustento, el pan diario. No quiere decir esto. Pero sí que pongamos todo nuestro deseo en afanarnos por aquello que es riqueza y poder. Israel, tú eres un pueblo escogido, un pueblo redimido, un pueblo santo. Concluimos como iniciábamos esta pequeña reflexión. Israel iba a tomar contacto con las naciones tan idólatras como la tierra de Canaán y tenían que estar verdaderamente preparados. Lo mismo nosotros, que como linaje escogido, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, hemos sido rescatados, no solamente para vivir alegremente y contentos todos, sino también para proclamar y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, que en este tiempo de reflexión vayamos preparando nuestros corazones, sin olvidar que el tiempo en que estamos vamos a conmemorar aquel momento, aquel día, aquel gran acontecimiento histórico que fue la venida del Verbo hecho carne a esta tierra, nacido de mujer, en el mismo tiempo señalado por Dios, para que nosotros, mediante su sacrificio, fuésemos redimidos. El Señor os bendiga. Cap a nosaltres. Pare, gràcies pel teu amor, perquè tu ens vas estimar primer. Gràcies perquè vas ser tu el que va prendre la iniciativa, Senyor, de buscar-nos i d'estimar-nos. Pare, gràcies per la teva misericòrdia. Gràcies pel teu perdó, per la teva fidelitat. I, Senyor, una vegada més volem demanar-te perdó, perquè quan mirem cap a tu veiem el que som i, Pare, perdona'ns perquè no som fidels com hauríem de ser i no t'estimem com t'hauríem d'estimar. Pare, ajuda'ns a ser cada dia més conscients de tot el que tu vas fer, del que fas i del que seguiràs fent a les nostres vides. Ajuda'ns a ser fills agraïts, plens d'amor cap al seu Pare. I Pare, fes-nos conscients de la teva presència al mig nostre i al nostre costat cada dia de la nostra vida. Pare, encomanem a tu aquesta setmana que ara comencem, perquè tu ens guardis del mal, perquè tu ens protegeixis, perquè tu ens ajudis a caminar al teu costat. Senyor, gràcies perquè sabem que anem de la teva mà i et preguem també que tu estiguis amb aquells que pateixen, que estiguis amb els malalts i que d'una forma especial, Senyor, et preguem per aquells que estan lluny teu, que havent conegut
o sapigut d'aquesta gràcia i d'aquesta misericòrdia per ara estan d'esquenes a tu. I Senyor, també et preguem per ells, perquè tu segueixis treballant en els seus cors i perquè ben aviat puguin també lloar-te juntament amb nosaltres. Pare, gràcies per tot, en el nom de Jesús. Amén.